Todos recordamos aquel texto del Evangelio de la tempestad calmada, en la cual los apóstoles se ven envueltos en una tempestad y el Señor estaba durmiendo, ¿verdad?, con un cojín en un lado de la barca, y se le quejan: Señor, Señor, nos hundimos. Y el Señor se despierta y dice: hombres de poca fe. Bueno, entonces luego calma la tempestad. Qué interesante cuando San Agustín, comentando este Evangelio, dice: claro, los apóstoles estaban a lo suyo. Jesús estaba ahí en la barca, pero como los apóstoles estaban a lo suyo, Jesús, como no le hacen caso, pues no baja de la barca, pero se queda ahí dormidito en un lado, hasta que los apóstoles apurados le van a buscar. San Agustín comenta con su agudeza de siempre, diciendo: ¿realmente el que estaba durmiendo era Jesús o eran los apóstoles, que iban haciendo sus cosas sin enterarse que tenían ahí a Jesús? Y Jesús, para no estorbar, se queda en un rinconcito y, como digo, no se baja de la barca. ¿Quién está durmiendo realmente? Por eso, en el día de hoy, tal y como les prometimos en el programa anterior, vamos a hablar sobre cómo seguir en la Iglesia a pesar de la tormenta. Veamos. Bienvenidos al Veamos del día de hoy. Como siempre, saludamos con cariño a todos los que nos veis desde cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Si el día pasado el Padre Enrique nos dejaba medio mareados en la tormenta esa de la Iglesia, porque no solamente hay tormenta en el mundo, de alguna manera dentro de la Iglesia también se cuela esa tormenta, ¿verdad? Y porque, sin más no, estamos encarnados en el mundo y formamos parte también de este mundo en el que hay de todo. Sea como sea, hoy con el Padre Enrique queremos animarnos a ver si tenemos motivos de esperanza. Vamos a intentar buscar hoy los motivos para seguir en la Iglesia a pesar de esta tormenta. ¿Verdad, Padre Enrique? ¿Tenemos motivos? Todos los que quieras y más. Vamos a empezar por los más importantes. Bueno, empecemos por el primero. Venga. ¿De quién es la Iglesia? De Cristo. Vale. ¿No es nuestra? No. Entonces, o estamos en la Iglesia o estamos fuera de la Iglesia. O sea, ¿estamos con Cristo o estamos sin Cristo? Claro. Anda. Entonces, no podemos estar sin Cristo. Claro. No podemos decir, con que la Iglesia es mía, yo me voy y fundo otra Iglesia. No, solo podemos estar en la Iglesia fundada por Jesucristo. Claro. No en ninguna otra, porque no hay otra. O sea, si fundamos otra iglesia, ya no es la de Cristo. No es la de Cristo, es la mía. Y la mía no vale para nada. La única que vale es la de Cristo. Entonces, ahí hemos de estar atentos. Esta mentalidad es muy protestante, ¿no? De todas, sobre todo estas nuevas comunidades pentecostales. Llega el pastor, y el pastor no está de acuerdo con algunos feligreses y funda una nueva iglesia. Y se va y funda otra nueva. Y se va con los que... Y se va con los que sea y después, aparte de allí, comienza otra iglesia. ¿Esta es la Iglesia de Cristo? Claro. No, esto no es de Cristo. Entonces nosotros solo podemos estar en la Iglesia de Cristo. Nos guste más o menos la historia, lo que haya pasado allí. Si me gusta esto, claro que sí, que nosotros tenemos un cierto derecho a buscar el bien. Y eso quiere decir, si yo me encuentro con un sacerdote en mi parroquia que es un auténtico desastre, que no me gusta absolutamente nada, que predica todo contra Cristo y contra la Iglesia, claro que tengo la libertad de irme a otra parroquia. Si lo puedo decírselo al párroco y hacer corrección fraterna, mejor, pero si veo que es absurdo y no sirve para nada, pues aparte de denunciar al obispo, que a lo mejor tampoco sirve para mucho, por desgracia en este momento, pero me puedo ir a aquella parroquia donde vea que aquello funciona mínimamente. Pero con cuidado. No podemos ser tan tontos, para decirlo así, tan mal dicho decir que somos tontos, pero de creer que existe una parroquia o una comunidad perfecta. No existe. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí somos también pecadores. Y la perfección solo está en Dios y en la vida eterna. Entonces, cuando uno piensa que todo será perfecto, no funciona así.
Todo será mejor si se predican las cosas que Cristo predica, si se predica el Evangelio de Cristo, si intentamos ser fieles, pero sabiendo que no solo que hayan pecados en las personas, que esperemos que sean veniales y poco más, no más que eso. Pero es que hay otro problema. Hay veces que tenemos sensibilidades diferentes, siendo cristianos igual. Pongo un ejemplo muy claro y entonces se me entenderá más fácilmente. Si tú tienes una mentalidad cercana, por ejemplo, a los neocatecumenales, ¿los neocatecumenales se pueden salvar? ¿Son iglesia? Claro que sí. Claro, ¿no? siempre. Pero resulta que hay gente que tiene una mentalidad porque ha sido formada a nivel de los neocatecumenales, digo por decir, y otras personas que habrán sido formadas pues en la mentalidad del Opus Dei o de Comunión y Liberación o de cualquier otra cosa. ¿Son compatibles? Sobre el papel sí, pero después cuando vas a ver una mentalidad con la otra no te encuentras bien, o sea, no son intercambiables los grupos. El que está normalmente educado al estilo neocatecumenal se encontrará mal en un grupo de Comunión y Liberación o en un grupo del Opus Dei o en un grupo del que sea. ¿Me explico? ¿Quiere decir que son malos unos u otros? No. Quiero decir que dentro de la Iglesia hay tal libertad y tal cantidad de sensibilidades diferentes que aunque sean gente muy buena y lo intente hacer lo mejor posible, en tu mentalidad no entrarás por allí, porque va contra tu sensibilidad espiritual. Pero no quiere decir que sea mala, la de los otros. Claro. No sé si me explico suficientemente. Hay sensibilidades diferentes que pueden ser santas unas y las otras. Sí, pero siempre la referencia general tiene que ser Cristo, porque vamos a ver, incluso con esto que dice usted, padre, de diferente sensibilidad, cada uno tiene que hacer lo que Cristo le pide. Entonces, por ejemplo, si el Señor da a una persona una vocación, digamos, consagrada, pues hace bien, ¿no? En cambio, si otra persona recibe una vocación, digamos, matrimonial, pues también hace bien. Claro. Pero son diferentes. Pero es el mismo Cristo que llama. Es el mismo Cristo, pero hay realidades diferentes dentro de la Iglesia. Claro. Que donde uno se encuentre en aquello que cree que Dios le pide, pues ahí se mete. Claro, pero la referencia es lo que me pide Cristo a mí. Yo no lo diría solo a mí. Lo que Cristo me pide a mí por medio de la Iglesia. Porque uno de los errores muy frecuentes es Dios y yo con independencia de la Iglesia. A ver, yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que sí, que te ha pasado lo mismo que a mí. ¿Qué es? Tú no vas directo a Dios de forma absolutamente directa. Claro, necesito... Tú vas a Dios por una mediación que la Iglesia te ha dado, ¿no? Y decías antes... San Agustín dice, respecto al texto tal, ¿no? Claro. Y tú habrás estudiado San Agustín, pero habrás estudiado muchos santos, cómo han vivido la fe. Claro. ¿Y por qué lo estudias? ¿Y por qué lo lees? Porque es una experiencia universal de la Iglesia que te hace bien a ti y a los demás. Porque Dios te está hablando, Cristo te habla por medio de estos santos. Claro. Y por medio de estos testigos. Claro. Yo no vivo la fe en solitario. Yo necesito... Claro, tú no puedes vivir tu fe. Yo me entiendo con Dios. Yo me confieso con Dios. Uy. Yo y Dios somos uno. No. Eso no. Entonces, claro, esto sería el segundo punto en el fondo. No se puede ser cristiano en solitario, sino que tú eres cristiano con la Iglesia. Claro. Y desde la Iglesia. Y desde los sacramentos. ¿Quién te da la doctrina? ¿Quién te da los sacramentos? ¿Quién te da el sentido de la fe? ¿Quién te enseña en la moral cristiana? La Iglesia. Esto es una cosa muy curiosa porque es una cosa que va mucho contra la mentalidad protestante, que es la mentalidad protestante en teoría es sola escritura, las 5 solas famosas, sola escritura. Resulta que no sirve para nada la sola escritura, porque si tú empiezas a leer solo la escritura, tú solo, sin ninguna formación, pues tú ya tienes formación, no hay problema, pero es decir, sin ninguna formación, ¿qué es lo que te encuentras? No la entiendes. Y tú vas leyendo las parábolas. ¿Y qué me dicen las parábolas? Algunas se entienden más y otras se entienden menos. ¿Qué hacemos normalmente los curas cuando vemos las parábolas? Y normalmente decimos, ¿cómo las interpretaban los padres de la Iglesia? Eso.
Y entonces a partir de ahí entiendes Claro. que hay interpretaciones que además de ser muy acertadas, son muy bonitas. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con la Iglesia. Por eso no podemos hacer otra iglesia. Estamos en comunión con esta iglesia, con la de siempre, con la de Cristo, con la que se nos ha dado. No para que nosotros hagamos otras iglesias. Es aquello de San Francisco y Baldo, que decíamos, ¿no? Baldo, son de la misma época, San Francisco y Baldo. Baldo ve que la iglesia está decadente. Pues hace una nueva iglesia. Vale. Y hacen los valdenses otra iglesia. ¿Qué hace San Francisco? El Señor le dice místicamente, reconstruye mi iglesia. Se lo dice en San Damián. Y al principio no entiende que es reconstruir la iglesia de San Damián. Y una vez reconstruida, no, mi iglesia. O sea, la iglesia de todos. Y no lo hace destruyendo nada, haciendo toda una nueva espiritualidad franciscana abierta a todos para que el mundo cambie. Cambiando desde dentro, no cambiando las estructuras. Porque cambiar las estructuras en el fondo, sin darse cuenta, es saco la tradición, saco el magisterio, saco a Cristo para meterme yo como centro de la iglesia. La has fifiado, la has fastidiado. No, tú no puedes, ni yo podemos ser el centro de la iglesia. Solo puede ser Cristo y lo que Cristo nos ponga. Eso a mucha gente le cuesta entender. Incluso hay mucha gente que va yo siempre digo, de buena voluntad, pero de mala fe. O sea, quiere decir que tiene una fe equivocada, aunque tiene buena voluntad. ¿Qué piensa? Por ejemplo, en estos momentos, está pensando, la iglesia está muy mal. Y además, José Enrique lo dijo, el padre, está muy mal la iglesia. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apartarnos de estos corruptos y hacer la auténtica iglesia de Cristo, la iglesia de los buenos. No funciona así. Esto, padre, tiene que ver, Estos son los y cátaros. perdóname si ahora no estoy acertado, ¿no? Pero a mí, tal y como iba hablando usted, yo me suena a aquellas palabras del Señor, de quien quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Porque estos deben ser las cruces, es decir, aceptar esa contradicción, esa debilidad, ese... Mira, ¿cuál es el centro del Evangelio? El amor. ¿No? El amor que Cristo nos tiene. Claro. ¿Cómo lo demuestra este amor? Muriendo en la cruz por nosotros. Claro. Dándolo todo. ¿Cómo demuestran en el fondo el amor los padres a los hijos? Sufriendo por sus hijos. No es todo para bienes en el matrimonio y con los hijos. Siempre hay problemas. Me cambio de hijos, me voy de Nada, otra hacemos familia. familia nueva. Familia nueva. Me he cansado de mi mujer y de mis hijos, me voy a por otros. No, Uy. quien hace esto se equivoca radicalmente. ¿No? Es esa familia. Pues nosotros somos la familia de los hijos de Dios. Y no podemos, y sufrimos por el mal que hacen los demás en nuestra familia, en esta familia de hijos de Dios, lo sufrimos. Pero nos alegra diciendo, dando un portazo, y me voy y me hago mi iglesia, pensando que vosotros sois todos los malos y yo soy el único bueno. Aquel que se crea bueno ante Dios está perdido. Es la parábola del fariseo y el publicano. Te doy gracias, Señor, porque yo sí que soy bueno, doy el diezmo, y hago las cosas bien, no como ese publicano de allá, que es un desgraciado de mucho cuidado. No. Si haces esto, estás fuera, tú no estás justificado. Y mucha gente piensa que si va a hacer una nueva iglesia de los puros y los buenos, todo irá perfecto. Y la experiencia enseña. ¿Qué pasó con los buenos? ¿Quiénes eran los buenos? Los cátaros. Cátaros quiere decir los buenos. Los puros. Los puros, los cátaros. También llamados albigenses, porque estaban en Albi, la ciudad de Albi. En teoría ellos hicieron una separación porque los otros eran todos unos corruptos, la iglesia, ellos eran puros. Hasta que se descubrió que los más impuros y los más desgraciados eran ellos. Uy. Porque con esa excusa, los que mandaban corrompieron absolutamente todo. Con que somos los buenos tenemos el derecho a todo. Y se corrompieron mucho más que lo que era la iglesia. Carambas. Entonces cuando dices, tú eres el puro, a mí cuando estos que están diciendo y que se separan de la iglesia y hacen cismas por lo mala que es la iglesia de Roma, me gustaría ver cómo tratáis desde dentro a los vuestros. Porque la experiencia siempre dice que eso no funciona. Y que al final aquello que criticáis caéis el doble.
¿Por qué caéis el doble? Porque habéis perdido la gracia. Porque la gracia, ¿dónde está? Está en la Iglesia. Es la Iglesia que por los sacramentos y la predicación justa y santa hace que se vaya creciendo en santidad. Cuando resulta que no es así, sino que tú te separas, eso es el orgullo. Y además es tan claro que es una tentación diabólica. Porque ¿qué quiere el diablo? Separar y destruir la Iglesia. Y tú lo que estás haciendo es destruir la Iglesia separándote. Es diabólico. Aunque tú no lo veas. Ya digo, mucha gente de esta no va de mala voluntad. Va de mala fe, pero de buena voluntad. Pero esa mala fe lo que hace es destruir la Iglesia y hacer el mal pensando que hacen el bien. Y no lo ven. Por eso digo, mala fe, pero buena voluntad. Porque les han convencido de que están haciendo el bien. Eso es como todas las sectas, estas sectas de gente que va a muchas sectas y dices, pero si no son mala gente. Es que no lo son. Simplemente que tienen mala fe. No mala voluntad, mala fe. Claro. No tienen la fe de Cristo. Entonces el cristiano sabe que en medio de todas las dificultades ha de llevar la cruz y el dolor por aquellos que se separan, por aquellos que, como por los hijos que han dejado la familia y no quieren saber de sus padres, por los hijos que han dejado la fe. Y sufres y pides a Dios y tienes oración de intercesión por ellos e intentas acercarlos como puedes, pero no es justificación el pecado de muchos para salirte de la Iglesia, sino para purificar la Iglesia y que con tu gracia al menos se salve lo que se pueda. No sé si se explica. Sí, y además, padre, me gusta como lo dice, ¿no? Que la Iglesia no solamente las debilidades de los hombres, que en el fondo son las de cada uno, sino también es verdad que hay un motivo muy potente para seguir en la Iglesia, que es el ejemplo que nos dan algunos hermanos nuestros de paciencia, de resistir, de fortaleza, de fidelidad. Y yo diría que también en la Iglesia de siempre. Sí, sí. O sea, tú coges y cuando tú estudias a un cristiano, lo primero que ve en la Iglesia es el testimonio de los santos. Claro. Y cuando tú estudias la vida del santo, te das cuenta qué desgraciado era su obispo. Qué desgraciado que era el superior de su congregación, que le hace esto y lo otro y lo de más allá. Sí, sí. Y hay que lo que tuvo que sufrir porque sus hermanos le hicieron no sé qué. Sí, es verdad. Y la persecución de los que se creían buenos. Y lo persiguen y lo intentan hasta matar. Y este es el santo. Sí. ¿Y él qué hizo? ¿Dejar la Iglesia? No. Vivir en Cristo, que es lo que le pide. Y buscar el bien de aquellos que le hacen el mal. Difícil, pero esa es la vocación. La vocación es decir, todos sois muy malos, yo soy muy bueno y os dejo y me hago mi Iglesia. Eso es un error garrafal. Quien piense aquí así no es de Dios, es del diablo. Y ahora, padre, que estamos aquí acabando, es quizás un atrevimiento preguntarle, pero ¿nos podría resumir cuál sería el motivo, los motivos principales para seguir en la Iglesia a pesar de la tempestad? Mira, el primer motivo es fidelidad a Cristo. El primero. Porque en el fondo, toda la fe se basa solo en una cosa, en descubrir que Cristo es el Hijo de Dios y Él nos da su Iglesia. Y que solo en su Iglesia está la salvación. Y están todos los medios de salvación. Y está toda su enseñanza, que nos viene desde los primeros apóstoles hasta ahora por medio de todo el magisterio, pero toda la tradición que comporta todo el camino de santidad de tantos. Fuera de esta Iglesia no está ese camino de salvación. Entonces, cuando el cristiano se lo toma en serio, se da cuenta que o es fiel en la Iglesia o pierde a Cristo. Y nosotros tenemos el más grande tesoro que hay, que es Cristo. Y es aquello que él explica en el Evangelio, justo al final del Evangelio, ¿no? De San Mateo, al final del Evangelio, antes de la ascensión, cuando dice ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio, a quien crea bautizarlo, y cuando sea bautizado enseñarles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y acordaos, dice, acordaos, nos dice a nosotros, sí. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en su Iglesia. No fuera,
Claro que sí. Pues hemos de estar en su iglesia para estar con Cristo hasta el fin del mundo. Supongo que nuestros televidentes se habrán dado cuenta perfectamente que el Padre Enrique nos está llamando con cariño, pero con fortaleza, a la conversión interior. ¿Verdad que sí? Claro que sí, pero hazme la mía, ¿eh? La de cada uno. Pues para eso, pues vamos a recibir en el día de hoy, y está tan necesaria, aunque no nos lo parezca, bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu Y espíritu. os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, Ruega por nosotros. Ave María Purísima, Sin pecado concebida.